en los que se negocia por sector económico, rama de actividad o gremio, se conocen como sistemas centralizados de negociación colectiva. Y los sistemas en los que se negocia por empresa o por unidades más pequeñas todavía, como la categoría, se conocen como sistemas descentralizados. En los sistemas centralizados, una única organización, con un único pliego, con un único esfuerzo negociador, abarca a un montón de trabajadores. En los sistemas descentralizados hay muchos pliegos, muchos esfuerzos organizadores, ¿no?, y negociadores, y finalmente mini convenios. Pero en América Latina, con excepción de Argentina, Brasil y Uruguay, predomina el sistema descentralizado. Se negocia aquí. En Argentina, Uruguay y Brasil y en Europa continental se negocia aquí. ¿Ya? En el Perú, las negociaciones colectivas más importantes que habían por sector fueron desapareciendo. ¿Y por qué fueron desapareciendo? Porque la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo estableció que era necesario que en todos los casos en que se negociara por sector, debía ratificarse el nivel. Y claro, los empresarios ya no querían. Entonces, el caso emblemático es el de construcción civil. ¿Qué pasó en construcción civil? De 1962 a 1992, por 30 años, habían negociado por sector. En 1992 sale la ley y dice, hay que ratificar el nivel. La federación quiere seguir negociando por sector, Capeco ya no quiere. Entonces tiene que pasar a negociarse por empresa. Y se genera el caos. El caos porque en construcción civil no es posible negociar por empresa, porque las obras normalmente duran menos que la negociación colectiva. Entonces imagínense ustedes, el trabajador es contratado para una obra 4 meses, pero la negociación dura 6. ¿Qué se hace? Ya terminó la negociación, pero la obra terminó hace rato. Entonces, ¿qué hago? Yo busco a los que compraron los departamentos para decirles, lo que ustedes pagaron no alcanza porque en verdad yo calculé con una remuneración menor que ahora con el convenio colectivo se ha incrementado. No se puede. No se puede. Entonces, esto terminó en un juicio de amparo ante el Tribunal Constitucional. Yo tuve la suerte de ser procurador, es decir, abogado del Ministerio de Trabajo, antes de ser ministro naturalmente, porque no podía ser compatible las dos cosas, en ese juicio, y se ganó en el Tribunal Constitucional. El Tribunal dijo algo interesantísimo que es aplicable para ese caso de construcción y quizá para otros muy similares. Dijo, en verdad corresponde a las partes decidir en qué nivel van a negociar. Deben elegir, ¿no? Pero si se presentan características objetivas, como por ejemplo que en construcción civil hay trabajadores que van rotando de obra en obra y de empresa en empresa y que tienen muchos empleadores sucesivos y contratos temporales, generalmente breves, entonces el Estado puede intervenir y fijar el nivel. Lo que el tribunal llamó en ese momento un plus de tutela, o sea, una protección adicional. Y en esa sentencia el tribunal dijo, en construcción civil se negocia por sector. Los empresarios al comienzo no quisieron, pero había una sentencia del tribunal y tuvo que cumplirse. Y a partir del 2004 el problema de construcción se arregló. Y ya no he vuelto a ver los conflictos sociales agudos que se presentaron desde 1992 hasta el 2004, ¿no? Los estibadores portuarios quisieron lo mismo. Pero nuestra situación es parecida a la de construcción. También nosotros tenemos trabajo mientras hay estiva o desestiva, y no trabajamos solo para un agente marítimo, sino vamos rotando de agente en agente, ¿no? Entonces tenemos las mismas características que construcción y por tanto apelamos al precedente de construcción para que a nosotros también se nos reconozca. Pero hay el tribunal que ya no tiene la misma composición que tenía hace unos años y que seguramente se siente más frágil frente a la presión de los empresarios, no ha querido decir lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ha dicho el tribunal en este caso, no? Eso
tiene que ver con cómo se determina el nivel de la negociación. El tribunal ha dicho que lo que establece la ley actual, el artículo 45 de la ley, es: si las partes van a negociar por primera vez y no se ponen de acuerdo, entonces la negociación colectiva se lleva a cabo a nivel de empresa. Si las partes ya han negociado algún nivel, solo lo pueden cambiar si tienen acuerdo, ¿ya? Entonces, supongamos, si es la primera negociación, la primera vez, si no hay acuerdo, van a negociar a nivel de empresa. Si es la segunda o cualquiera de las siguientes, o sea, ya tienen un nivel, necesitan, supongamos que ese acuerdo, ese nivel es la empresa, y una de las partes quiere pasar a la rama, o es la rama y una de las partes quiere pasar a la empresa, necesitan en cualquiera de esos dos casos acuerdo. Pero luego había una disposición, que era la tercera disposición final y transitoria, que decía que en este caso se necesitaba acuerdo, pero no para cambiar el nivel, sino para mantenerlo. Una trampa, ¿no? Una trampa típicamente fujimorista, porque hasta ahí parecía que los dos supuestos eran tratados por igual. Si era la empresa el nivel y se quería pasar a la rama y no había acuerdo para cambiar, se quedaba en la empresa. Si era la rama el nivel y se quería pasar a la empresa y no había acuerdo para cambiar, se quedaba en la rama, ¿no? Entonces, por ejemplo, Construcción Civil hubiera tenido claramente derecho a quedarse en la rama, porque no había acuerdo para cambiar. Pero no, la tercera disposición final y transitoria decía que se requería solo en este caso acuerdo para mantener el nivel, no para cambiarlo. Entonces no había acuerdo para mantener porque Capeco quería pasar a la empresa y Construcción quería. ¿Se dan cuenta? O sea, le sacaron la vuelta al artículo 45 con la tercera disposición final y transitoria. ¿Ya? El tribunal en la sentencia de amparo en el caso de Construcción Civil dijo que la tercera disposición final y transitoria de la ley era inconstitucional y que no podía aplicarse. Y después, cuando se modificó la ley, se derogó. O sea, esa tercera disposición ya no existe. Pero ya el daño está hecho. Ya la gran mayoría de negociaciones colectivas que se llevaban a cabo a nivel de rama de actividad o de gremio en el Perú, hoy día ya casi no existe. Casi no existe, muy poca. Pescadores todavía siguen negociando, Construcción Civil sigue negociando, ¿no? Pero muchas cayeron, han afectado gravemente la negociación colectiva por sectores del Perú. ¿Por qué? Porque prefieren mini negociaciones débiles que grandes negociaciones fuertes, ¿no? ¿Ya? Pero ahora el tribunal en esta sentencia del caso de estibadores ha declarado que esta parte del artículo 45, ¿ya?, para los que negocien por primera vez, esta parte es inconstitucional. Y que por consiguiente, si no se ponen de acuerdo empleador y sindicato en cuál es el nivel no es la empresa, sino que deberá determinarse por arbitraje. Bueno, es un avance, ¿no? Entonces, eso quiere decir que los que van a negociar, los que no tienen un nivel determinado, porque van a negociar por primera vez, ¿quiénes son? Las empresas nuevas o las empresas en las que recién se ha formado un sindicato que va a negociar. Si ellos quieren negociar a nivel de rama y la empresa quiere negociar a nivel de empresa, ya no es que se va a negociar a nivel de empresa, como decía la norma, que ahora ha sido declarada inconstitucional, sino que tendrá que haber un arbitraje que decida. Ahora, de nuevo hay un problema aquí. El tribunal no ha dicho nada respecto de las características de ese arbitraje. ¿Cuáles son? ¿Cómo se compone? ¿Es un tribunal? ¿Es un árbitro único? ¿Qué reglas presiden ese arbitraje? ¿Las de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo? ¿Las de la Ley General de Arbitraje? ¿No? Porque vean ustedes qué es lo que va a pasar, ¿no? Como en la negociación colectiva. Cuando estamos hablando de arbitraje, probablemente si se utilizan las reglas de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, cada parte va a designar un árbitro. Y esos dos árbitros designados van a tener que, a su vez, ponerse de acuerdo en quién preside el tribunal. Y es demasiado poder.
qué difícil tendría que ser Santa Rosa de Lima, ¿no? Digamos, para que estén de acuerdo todos de alguien absolutamente puro y santo que